Este, gracias por estar conectados hoy en este webinario, como estamos haciendo casi diariamente en la Fundación Libertad y en la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad. Hoy nos toca hablar del tema de tecnología 4.0. Yo me quedé entrado con el 2.0 más o menos, pero Alejandro Prince nos va a explicar muy bien de qué se trata. Alejandro, hago dos renglones de Alejandro para quien no lo conoce. Es doctor en ciencia política, doctor en economía, profesor, lideró muchos proyectos en la OEA, Banco Mundial, el BID, investigador, autor de libros, es director de Price Consulting, su empresa, y Head of Argentina de OS City. La experiencia es vasta para Alejandro en cuanto a tecnología. Vamos a meternos en este tema. La mecánica del evento va a ser, Alejandro nos va a hacer una presentación de esta charla y luego vamos a dejar 10 minutos para las preguntas. Los invitamos a que hagan las preguntas por escrito. Yo después las voy leyendo. Así tenemos un poquito de orden, porque abrir los micrófonos, vamos a tener todos los micrófonos apagados, justamente porque en cuanto a tecnología todavía, si están todos los micrófonos prendidos, se escucha mal. Lo que le vamos a dejar solamente el micrófono prendido a Alejandro. Alejandro, todo tuyo, el espacio de Gracias, internet. Daniel, gracias, Víctor, gracias, Ana, gracias a todo el equipo de Fundación Libertad. Te olvidaste de decir lo más importante, que es que durante más de una década, un montón de años, yo di clase física presencial allá en Rosario, varios cursos que tenía la Fundación Libertad y varios cursos que armamos en conjunto sobre ciudades digitales, sobre pymes y comercio electrónico y tecnología, y varios eventos también de Smart Cities que hicimos juntos. Y bueno, ya volveremos, estamos volviendo con esta actividad virtual, pero cuando abran las fronteras internas del país, espero volvernos a ver, porque lo que tampoco dijiste es que soy un gran fanático de la boga a la parrilla, así que ir por allá tiene muchos beneficios. Para acá va a tener para mucho, así que vamos todavía. Sí, yo tengo mis lugarcitos allá donde comerme mi boguita a la parrilla. Bueno, gracias a todos de nuevo, hola a los que estamos conectados. A ver, la charla que armé pretende tener un mensaje positivo de que las tecnologías 4.0, y como bien dijo Daniel, no estaba puesto, pero ahora que él lo planteó, voy a hacer una breve descripción de qué se quiere decir con esto de 1, 2, 3, 4.0. Pero la posibilidad de que las nuevas tecnologías, las novísimas tecnologías, como le gusta decir a los abogados, a los constitucionalistas, nos permitan, luego de esta pequeña hecatombe de la pandemia global y a nivel global y de los problemas locales particulares que supimos conseguir los argentinos, que la tecnología 4.0 estaría lista para producir un salto cognitivo, un salto productivo, un salto económico, un beneficio, una mejora en la ecuación civilizatoria de poder tener y juntar y almacenar y procesar datos y convertirlos en información, en conocimiento y en inteligencia aplicada, que estas nuevas tecnologías, las vamos a describir y vamos a contar esa historieta, estarían permitiendo producir en los próximos 5 a 10 años un salto tecnológico, cognitivo, productivo, equivalente a lo que fue en su momento la segunda fase de la revolución industrial, cuando pasamos del vapor a la electricidad. Hay que acordarse que no solo fue un tema de capitalismo o de capital aplicado a maquinaria, nada, sino que la revolución industrial fue una revolución energética también, ¿no? De empujar las cosas y hacer fuerza con un burro o con un grupo de bueyes, pegándole la vuelta a una noria o a un molino. De repente teníamos una caldera en el centro de un taller y esa caldera, alrededor de ella, se podía, ¿no? Manejar o impulsar ciertas maquinarias que hoy nos parecerían muy primitivas, como telares, etc. Pero, claro, la energía a vapor tiene un problema. Vos haces un caño que lleve vapor desde la caldera a 100 metros y ya está llegando fría, ¿no es cierto? A lo mejor 200 kilómetros, lo que llega es agua fría condensada, probablemente muy pura, pero que no sirve para impulsar nada. Pero la electricidad fue un cambio, ¿no? Como se dice hoy, exponencial respecto de la fase de la revolución industrial del vapor, porque además permitió rediseñar incluso el layout de las fábricas, porque además la electricidad ya no es la calderita en el medio, sino que es algo que se puede distribuir
se puede producir en un lago, transportar a otro y utilizar en cada lugar. O sea, yo no necesito tener un generador al lado de cada máquina, puedo tener uno en la ciudad o en las afueras de la ciudad, mientras a mí me llegue la toma. Entonces, el cambio de layout, la revolución industrial no fue solo, tampoco lo energético, no fue solo el capital aplicado a maquinaria, sino que fue también esa enorme migración de la producción hogareña, familiar, en la granja, con muy pocos excedentes comercializables, a una producción en masa, mecanizada, urbana, la fábrica, ¿no? La fábrica es un poco también el modelo organizacional de la producción, de la granja familiar a una fábrica, ¿no? De la familia a los obreros, ¿no? Desde un pueblito a Rochester, Chichester y todas esas ciudades que uno recuerda a la revolución industrial. Entonces, estas transformaciones brutales del sistema político, del sistema económico, del régimen que yo, eran revoluciones de convergencias tecnológicas. No era una sola tecnología, la tecnología era información. No era solo la imprenta, era la imprenta y Lutero y la libertad de escribir en otro idioma y la libertad de tener un género nuevo. O sea, era una transformación que implicaba cambios tecnológicos, cambios físicos, cambios cognitivos y cambios de régimen sociopolítico, económico, de modelo. Hoy, en vez de la fábrica, vamos a hablar, o podríamos hablar de las plataformas como modelo imperante el manejo de los negocios online, las plataformas, los distintos tipos, que hay muchos tipos de plataformas de innovación, de intercambio de bienes. No es lo mismo Rappi Globo que Mercado Libre, no es lo mismo Google que Facebook, pero bueno, el concepto de plataforma es un equivalente, muchos autores lo tomamos como un equivalente del concepto de fábrica, cuál es la unidad de producción, en este caso podríamos decir de producción-distribución, el modelo de intercambio. Entonces, la primera analogía que vamos a hacer es con la primera gran revolución que tuvo la humanidad. Y me voy ya entonces a la segunda transparencia. No sin recordar que Daniel preguntó o dijo algo del 1, del 2, del 3, del 4. El 1.0 se le suele decir al momento inicial de la fase de la revolución tecnológica o informática que comenzó cuando el módem se metió dentro de la computadora, ¿no? Cuando nace Internet, porque tenemos informática o computadoras desde los 50, 60, ¿no? Circuitos integrados, transistores, grandes computadoras medianas, mini computadoras. En el 80, 81, 82 empieza a proliferar el fenómeno de las personal o professional computer, hoy diríamos la computadora de escritorio, la desktop, explota el mundo de las PC. De hecho, la tapa de la revista Time, en 1983, en vez de tener un personaje del año, viste que la revista Time tiene una vez por año una edición que se llama el personaje del año. Y aparece, no sé, el nuevo papa, el general, algún dictador de algún lugar, el presidente Obama. Aparece el personaje del año, el que ganó el premio Nobel, el que logró algo. Generalmente son buenos personajes, pero bueno. En el año 83, por primera vez, la revista Time, el personaje del año no era una cara de un ser humano, era una PC, era una computadora, ¿no? Muchos años después se hicieron algo tan loco igual que fue una imagen de un espejo, era una hoja plateada la tapa de Time, y entonces vos mirabas la revista, la agarrabas en el kiosco y te veías tu cara, y entonces decía que el personaje, usted era el personaje, pero también tenía que ver, ahora vamos a ver con un tema de tecnología. Entonces el momento 1.0 uno podría decir que es los 90, cuando el módem entra dentro de la computadora y empezamos a hablar de la convergencia tecnológica entre el mundo de los negocios, de las empresas, del capital y de los productos y de los dispositivos del mundo informático, de la computación, de la TI, como dicen algunos, con el mundo de las telecomunicaciones, con el mundo de la transmisión de datos. Las computadoras empiezan a hablar entre ellas y las personas empiezan a hablar con otras personas a través de la computadora en estas cosas, por ejemplo, como la que estamos haciendo hoy, en una etapa mucho más superada de eso. El 1.0. El 2.0 se le llamó porque con esto de que las versiones de software tenían el 1.0, el 1.1, pequeñas variaciones o grandes variaciones de una categoría o de una generación de producto, Tim O'Reilly, un famoso autor que todavía hoy es muy famoso e importante, que produce eventos y escribe libros sobre temas de la tecnología. Tim O'Reilly hace un gran evento en el momento en que empiezan a proliferar las redes sociales, ¿sí? En los comienzos de MySpace, Facebook todavía era muy chiquitita, y él le pone ese momento como que estábamos entrando en una fase de la tecnología informática y telecomunicaciones, de las TIC, de la explosión digital, en una fase 2, ¿no? Y él le pone el 2.0 como literariamente, retóricamente.
A partir de ahí se adopta una costumbre y después algunos autores hablaron de una fase 3.0 que duró muy poco, de la cual la mayoría de la gente casi no tiene referencia. Hablamos del 4.0, pero nadie se acuerda muy bien qué pasó con el 3.0. Bueno, el 3.0 la característica fue la aparición masiva de las aplicaciones con geolocalización, interfaces más simples, ¿no? de interfaces de intercambio entre la persona y la máquina más sencillas, el touchscreen o el joystick o el teclado, ¿no? Distintos tipos de interfaces. Esta es la característica principal, la geolocalización. Algunos dicen que fue una etapa de web semántica, pero en realidad eso quedó, no digo en la nada, pero quedó como un camino medio frustrado, el de la web semántica de Tim Berners-Lee, que es el mismo creador de la web en el 93-94. Años después, él inicia un proceso en el cual plantea una web que no funciona por etiquetas, sino que entra dentro de los contenidos y busca por el sentido de esos contenidos, ¿no? Imagínense la diferencia entre mirar el lomo de los libros en una biblioteca y buscar dónde está Civilización y Barbarie de Sarmiento, tengo que buscar que diga en el costadito Civilización y Barbarie de Sarmiento, o en realidad ni me acuerdo del nombre, ni me acuerdo del autor, ni me acuerdo del libro, pues estoy buscando algo que hable de un momento de la Argentina, cuando los federales y los unitarios y la civilización. Y entonces con esas palabras, la búsqueda entra dentro de todas las páginas de todos los libros de la biblioteca y busca ese contenido, no está buscando por título, ¿no? Entonces, en términos tecnológicos sería, no busca el hash, no busca la etiqueta que le pusimos, perdón, el tag, sino que lee adentro, ¿no? Un poco como a veces cuando hacemos búsqueda de Google, que vemos que buscó dentro de un texto en vez de buscarnos un título o un autor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto por supuesto hoy existe, pero en aquel momento era la búsqueda web semántica. Y el 4.0 es la generación de la cual hoy se está hablando, que está ya medio como entrando, ¿no? Asomando al 5.0 en algún momento. ¿Y cuáles son las tecnologías 4.0 más importantes hoy, las que me permiten a mí y a otros autores pensar en la posibilidad de un gran salto productivo? Como lo fue en el 1 y el 2.0, la posibilidad de que Gordon Moore, Intel, produjera un procesador que cada 12 meses o 18 meses, depende del momento de la anunciación de la ley de Moore, la computadora podía tener el doble de capacidad de proceso medido en Minimum Instruction Per Second, en MIPS, al mismo costo, ¿no? Manteniendo constante el precio o el costo, doble de poder en un año o en un año y medio. La famosa y bien conocida ley de Moore del momento 1.0. Entonces, ¿de qué dependía nuestra capacidad, nuestra potencia digital? Del procesador que está todavía hoy adentro de las máquinas, ¿no es cierto? Del Pentium o de las otras marcas, ¿no? Entonces dependía de esto. Después empezó a depender un poco de la lógica del software, ¿no? de la versión de sistema operativo, de una combinación de ambas cosas. Hoy en realidad está en la nube, en el edge, la capacidad de proceso está repartida entre varias máquinas, está en un lugar, está en otro. Las topologías, las arquitecturas, los conceptos van cambiando, pero hoy, si nosotros podemos hablar de 4.0, es porque hay una tecnología fundamental que es Internet de las Cosas, o Internet del Todo, como le dicen algunos, en su fase 5.0, que es los sensores conectados ya no solamente a personas y a máquinas, a computadoras, sino conectados a cosas, a artículos, a autos, a cafeteras, a heladeras, a cualquier dispositivo que utilizamos cotidianamente que tenga o que pueda tener, por supuesto, su pata electrónica, por así decirlo. Entonces, con este sensor, el semáforo, además de prender y apagar la luz, programado cada tantos minutos, podría prender y apagar la luz cuando ve, de noche, por ejemplo, que ve que está viniendo un auto. Entonces, pone la luz para que el auto pase en el momento que es necesario y no como una rutina programada de tantos minutos. Las luces que se prenden automáticamente con un sensor, eso que ya tenemos en muchas de las ciudades de Argentina, por supuesto, que nos permiten ahorrar. Sensores de dióxido de carbono, de contaminación sonora, de lo que fuere, sensores de capas freáticas en Mercedes, en Pergamino, en Junín, en Luján, en ciudades donde sabemos que del sistema de lagunas encadenadas de la Picasa para abajo a veces inundan y hemos visto la Catedral de Luján con agua hasta el altar. Bueno, sensores que miden, ¿no?, los niveles de agua y pueden avisar horas antes de que se viene una crecida, que se viene una inundación y, como siempre digo, todavía no evitamos la inundación, pero que te avisen 2 horas antes te permite escapar con el televisor, tu marido, el perro y los chicos, ¿no es cierto? Salir corriendo por la puerta y poner o rescatar las cosas que te son más queridas o más valiosas, o ambas dos. Entonces, 4.0 es Internet de las Cosas, inteligencia artificial y todas las herramientas de analytics, estos software que nos permiten procesar más información. Es otra vez el concepto de revolución productiva. Voy a recoger más datos porque tengo muchos más sensores,
voy a poder almacenarlos porque tengo la nube y el edge computer y procesarlos de manera distribuida o centralizada, la que quiera, la que necesite, la que convenga, y voy a tener herramientas de software y también voy a tener hardware más poderoso con el quantum computing para procesar esos datos y convertirlos en información y convertirlos a su vez en conocimiento, en inteligencia aplicada, más dispositivos con más autonomía, más movilidad, la solución en la mano para crear valor o solucionar problemas, ¿no? El mundo smart, cada dispositivo más smart. Hoy hemos vivido casi sin darnos cuenta, los usuarios hogareños o personales o individuales, el pasaje a la nube con nuestros celulares, que de repente un día estamos en la nube, los gerentes de sistemas de gobierno están discutiendo a veces si van a la nube, si van a la nube, quién tiene los datos, que la empresa es extranjera, que quién se responsabiliza. Bueno, los ciudadanos de a pie, como digo yo, entramos a la nube sin darnos cuenta hace un par de años, ¿no? Cuando decidimos subirnos no voy a dar marcas, pero a cierta aplicación, y entonces si perdés o te roban el celular, los datos igual, ¿no? Uno a veces ni sabía que la palabra nube existía, pero uno entendía que los datos estaban en un lugar, que volvías a poner el chip, recuperabas el número y tenías todo adentro, porque no estaba adentro del celular, sino que estaba en algún lugar, ¿no es cierto? Entonces, el 4.0 es más capacidad de levantar datos, más capacidad de almacenarlos y procesarlos, y esta capacidad increíble de hardware y de software, de analytics, quantum computing, de procesar esos datos y una generación de dispositivos y nuevas interfaces. Bueno, nuevas no, en realidad, como diría Alejandro Pichitelli, un filósofo dedicado a estos temas, la más vieja tecnología de comunicación, que es el habla, el lenguaje, está volviendo a ser la interfase que las computadoras empiezan a usar. Cada vez más, ¿no? Cuando pasamos del SMS al WhatsApp, y hoy pasamos a dejar un mensaje de audio, el mensaje de voz, el mensaje de audio empieza a ser un estándar y va reemplazando en comodidad, como interfase de entrada de datos, en vez de estar escribiendo en el teclado, habla la máquina, y el cajero nos va a hablar, y las máquinas, ¿no? Entonces, esta interfase, ¿cuál es la ventaja? Bueno, aunque uno no lo crea, mucha tecnología, pero todavía hay un porcentaje enorme de la población mundial que no sabe leer y escribir, o que tiene un nivel de literacy muy, muy bajo. Puede escribir su nombre, reconocer 2, 3 cosas y firmar con una crucecita. Entonces, bueno, la interfase con la máquina, si es hablada, va a ampliar enormemente, y si todos los dispositivos están conectados, hoy que todavía en el mundo falta conectar un 40% de la humanidad, porque estamos conectados el 60%, y esto lo pueden corroborar en un sitio que actualiza los datos casi al minuto, Internet World Stats, 60% cantaba hace unos días, así que hoy capaz que está en 60.1. Esto quiere decir que de los 7.700 millones de seres humanos del mundo, estamos conectados 3.000 y pico, un montón. Bueno, parte de la historia que quiero contar es que ahora con la tecnología 4.0 y los saltos del 5G, que es parte de las tecnologías 4.0, pero es la tecnología fundamental, porque sin conectividad ni los sensores pueden comunicarse, ni tengo la inteligencia, no tengo nada conectado en este mundo de conectividad. De todas estas tecnologías 4.0, lo más importante, tal vez, lo medular, lo estructural, es tener un despliegue apto de tecnología 5.0, y acá es donde empieza el doble mensaje de lo bueno, lo malo, de la promesa y de los problemas. En una Argentina donde invertir va a ser complicado, el despliegue de 5.0 requiere de muchísima inversión de empresas y de conocimientos y de tecnologías que vienen de afuera y que cuestan dólares, y si no tenemos ese despliegue de 5.0, ni el Internet de las cosas anda, ni la inteligencia artificial, ni nada. O sea, gente aislada con su computadora con suerte. Entonces, es necesario no solamente la tecnología, sino también un clima de inversiones, una atmósfera, un espíritu animal, como decían algunos liberales, proclive a la inversión, al desarrollo y a un mundo abierto y conectado, ¿no? Cerrarnos y no dejar entrar esto va a ser una condena a perdernos el salto productivo, el leapfrogging, este salto por arriba, que la tecnología nos permita superar fases que la Argentina perdió. O sea, en la etapa industrial nosotros no nos destacamos demasiado, seguimos todavía exportando masivamente productos sin valor agregado, commodity o producto básico. Entonces, en la etapa de industrialización siempre nos fuimos para el costado, para atrás. Bueno, a ver si en la era digital Argentina puede ser un actor relevante, que lo está haciendo en alguna medida en la exportación de software. Ahora, en el último año hubo bastantes problemas con esto por el tema de tipos de cambio, la variación de las medidas, el ingreso, la salida de la plata. No voy a ponerme a hablar de eso, ya todos lo sabemos. Más la demora o el freno a la ley de industria del conocimiento, digamos, la cosa está complicada, está como nublado el horizonte, no se sabe muy bien, así que las empresas no es que están
gracias a la devaluación exportando 4 veces más, no, más bien han tenido caídas fuertes en los últimos 2 años, pero Argentina podría perfectamente ser un actor regional, por lo menos, de importancia en un mercado ya no solamente de software, sino de aplicaciones de inteligencia artificial. Tenemos los talentos, tenemos la gente, tal vez no podamos producir en masa hardware, pero sí podemos destacarnos en las áreas de la economía del conocimiento que tienen más que ver justamente con la parte blanda, con la parte de conocimiento, y en este caso el sector tecnológico, esto es el software. Vamos a cambiar la transparencia. Todo lo que dije está más o menos acá. Yo quiero plantear que hay una revolución en los principios de la humanidad. Hay un arqueólogo muy famoso que se terminó suicidando, pobre, que yo lo leí casi cuando nací, lo leía, a Barry Gordon Childe, un británico, uno de estos arqueólogos ingleses locos que andaba con un sombrerito y una pala andando por las ruinas del mundo. Él planteó que la revolución neolítica, este pasaje de la piedra toscamente tallada a la piedra finamente pulida, del paleo al neolítico, que más que piedra nueva quiere decir piedra bien pulida, este es el concepto más que la traducción literal, él planteaba la hipótesis del oasis. Él que decía, allá por el 9000 a.C., la humanidad venía saliendo de una glaciación. El mundo pasó de ser muy húmedo y muy frío a de repente ser muy árido y muy seco. Se desertificó muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Los animalitos, las plantas y los Homo sapiens, que ya andaban por ahí pululando de hacía varios miles de años, el Homo sapiens sapiens, se fueron hacia donde había mucha agua, se fueron arrimando a los bordes de los grandes ríos, ¿sí? Donde todavía podían tener agua para tomar. Esto lo hicieron los animalitos, sin saber lo que hacían, las plantitas también, y los Homo sapiens también, probablemente no con demasiada racionalidad, pero se fueron juntando, porque sabían que tenían que tomar agua, se fueron quedando cerca de los posibles abrevaderos, y en este caso, eso, en el lugar donde eso ocurrió, es lo que hoy todos conocemos como la Mesopotamia, la unión del sistema de los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy es parte de Turquía, Irak, Siria, Irán y algún lugar más por ahí. Creo que Kuwait también entraba en esta creciente fértil. Y es como una media luna, ¿no? Toda esa zona, la parte de Siria, Palestina y Egipto, el Nilo, ese río largo y caudaloso, tan bonito, conocido como el Nilo. Hay al hombre que le ocurre la revolución del paleo al neolítico, empieza a trabajar la piedra. Y trabajar la piedra de una manera más eficiente, poder sacarle mejor filo, parece una cosa simple, pero en realidad alguien podría decir que en ese momento nace la tecnología. El hombre deja de usar la primera piedra que encuentra con punta para usarla como hacha de mano, empieza a utilizar esa piedra para tallar otra piedra. Entonces hay una relación medio afín, es una relación causa-efecto, hay una herramienta utilizada para otra cosa, ¿sí? Entonces ya fabrico unas herramientas para fabricar otras herramientas más especializadas, ¿no? Más sofisticadas. Y este pequeño, importante paso, que tardó miles de años en ocurrir, desde el Paleo Neolítico, y que no ocurrió en todo el mundo al mismo momento, es una primera revolución tecnológica, de tecnología llamémosle de producción, ¿no? De producción. A partir de esto, además, el hombre empieza y aprende a domesticar los cereales, los granos, el trigo sarraceno, la cebada, los distintos tipos de legumbres, porotos, garbanzos, etc. El hombre entonces puede criar plantas, cosecharlas 1, 2, 3 veces por año y al tener más stock de alimentos puede no depender del clima y no depender de las migraciones anuales, de cuando viene la lluvia, cuando viene el frío, cuando me voy, sino que se empieza a quedar quieto. Y el cambio de quedarse quieto tiene un montón de consecuencias. Se queda quieto porque puede producir la comida que necesita con el agro, pero además ya tiene perros, ya tiene chanchos, ya tiene cabras. Ya en el 8000, 7000 a.C. hay pruebas de que el hombre tenía ya ciertos animales domésticos o domesticados. Entonces tenés la comida ahí, no tenés que correr todo el día porque te persigue un tigre de dientes de sable y la otra mitad del día corriendo vos para comerte un mamut. Ahora te podés quedar quieto. Y parece tonto esto de quedarse quieto, pero el quedarse quieto produce que las pequeñas aldeas, los grupos transhumantes, errantes, que eran de menos de 50 miembros, más o menos como una manada de chimpancés o de gorilas, pequeños grupos, un macho alfa o dos, en competencia, un par de parejas alfa, una pareja alfa, y no mucho más, y la familia, digamos, como digo, hasta relación de primo. Entonces, así eran los grupos humanos primitivos, pero de repente, al tener comida, agua,
reservas de agua, aprender a manejar las crecientes del Nilo, guardar agua para cuando falte, ¿no? Digo, el tachito en el techo de la choza para tener agua si mañana no hay agua en el río, el día que llueve junto a agua, y usar una canaleta para que el agua vaya y riegue mis plantas. Y los animales que estoy criando, que me los puedo comer y los puedo ordeñar y puedo usar su cuero y puedo usar sus cuernos para hacer otras herramientas, además esos animales ya saben el ciclo de comer, ir al baño, bueno, esos animales me abonan la tierra para mis plantas. Entonces se produce un ecosistema y de repente nacen ciudades como Babilonia, ¿no? Por decir así, de repente, Jericó, Uruk, etcétera, ciudades en las cuales viven 100.000 habitantes, ¿no? Es un poco el momento que la Biblia narra como la Torre de Babel, que para mí no fue un castigo divino por querer hacer torres muy altas, los zigurats, sino que es consecuencia de que las ciudades tan grandes empiezan a comerciar entre sí, las famosas confederaciones de los pueblos acadios y sumerios, Nippur, Uruk, Lagash, todas esas ciudades que se van juntando y dan origen después, cuando se juntan demasiado estas ciudades, al intercambio, a que gente de distintas religiones, de distintos dioses, distintos tótems, distintas tribus, con distintos dialectos o idiomas, entran en contacto, entonces se crea esta confusión de lenguas que cuenta la Biblia. En realidad es, para mí, el nacimiento de un gran momento civilizatorio, cuando el hombre logra lo que el padre de la sociología, Emil Durkheim, llama la densidad dinámica. Cuando logramos ser tantos juntos, intercambiando información, que se produce un salto de conocimiento muy grande. Porque además estamos quietos, si tenemos comida, entonces tenemos tiempo. No estamos todo el día corriendo, como digo, en lo para otro, y migrando. Estoy quieto en mi casa. ¿Ya? Esta noche ya tengo la choza hecha. No la tengo que hacer todos los días como los orangutanes. Tengo mi casa hecha, tengo mi jarra de arcilla hecha. Tengo tiempo para pensar. Tengo tiempo para empezar a, ¿no? Astrología, geometría, el campo, las estrellas, el sol. Todo lo que hemos visto en los grandes templos como en Stonehenge, en 4000 a.C., Stonehenge, sabemos que en las pirámides, que ya había conocimientos astronómicos y astrológicos y mitológicos y mitos fundantes, y que ya había bases geométricas y que no se puede hacer una pirámide de 52 grados perfecta como la de Keops de 100 metros de altura si no tenés realmente muchos conocimientos y muchas herramientas, carretillas, plano inclinado, bueno, ruedas en su momento posterior. Entonces es un gran salto tecnológico, pero es un gran salto cognitivo. Empiezan a nacer las ciencias y ocurre. Lo más maravilloso de esta revolución es la tecnología que acompaña a todo esto, la tecnología de la información. El hombre que tenía desde hace 40, 70 mil años el lenguaje como medio para intercambiar datos, como medio para producir y recordar y almacenar conocimiento, te morías y moría conocimiento. Los viejitos tenían que contarle a los chicos historias en verso para que recordaran sus tradiciones. Pero de repente nace la escritura. Y la escritura es el primer gran salto de tecnología e información después del lenguaje que se pierde en la nube del pasado sin rastro. No tenemos rastros del momento hablado, pero sí tenemos rastros de tablitas de arcilla cuneiformes acadio, en arameo, en asirio, en babilonio, y tenemos por supuesto papiros con jeroglíficos, con cartas de amor, con contratos entre Juancito y Pepito en Egipto o en esos lugares. Entonces, una convergencia de tecnologías produjo un salto productivo y un salto cognitivo. Y finalmente, el acompañamiento de una tecnología que permitió almacenar los datos, guardar la información y empezar a romper la dimensión física del dato, del conocimiento. ¿Por qué digo la dimensión física? Cuando no tenía escritura, si Matías, que acaba de prender la luz ahí con una especie de iluminación muy misteriosa, o Daniel Maggiolo, nos queríamos comunicar, nos teníamos que poner a una cierta distancia, primero visual, porque hablar sin ver nuestros gestos a veces no es tan claro, ¿no es cierto? A 500 metros podemos gritar, duga duga, no sé, alguna cosa, pero no nos podemos comunicar muy bien. Entonces había que estar cerca. Y si yo le contaba algo a Daniel, y a Daniel lo agarraba un mamut minutos después, pobre Daniel, pero te tocó la parte mala de la historia, lo que yo le conté a Daniel quedaba en la comida del mamut. Se acabó. Ahora, cuando Daniel y yo podíamos conversar algo y anotarlo y hacer un primer contrato de le alquilo mi carro de heno y él me presta un burro y si no le pago me cortará la oreja o yo le pagaré 4 bolsas de maíz, no sé, de maíz no sería de cebada, en aquel lugar. El maíz apareció mucho después allá, gracias a Colón y sus muchachos. Ahora pobrecito está vilipendiado como Churchill, pero bueno, ¿no? Una bolsa de cebada te la cambio por heno, te la alquilo el contrato y si no, el rey nos cortará la oreja a los dos si no cumplimos esto. Uno puede leer esos contratos, están
en el Louvre hay un montón de tablitas con una lupa y uno puede leerlo, te lo traducen, por supuesto, no hablamos frecuentemente el sumerio entre nosotros. ¿Qué quiero decir? Cuando tengo la plaquita esa, cuando tengo el papirito enrollado, escrito, con jeroglífico, después con demótico, con los lenguajes que fueron evolucionando, con los alfabetos que surgieron después de la escritura, mi palabra, ahora escrita, esa palabra escrita, puede quedar, aunque Daniel y yo ya no estemos. Y de hecho, vas a un museo, vas al British, vas a cualquier museo, al Metropolitan, y podés ver la piedra donde Hammurabi grabó el primer código de derecho de leyes de la humanidad. Podés ver tablitas que cuentan el primer poema o historia mitológica, el poema de Gilgamesh, que es anterior a la Biblia, ¿no? Este héroe mítico que andaba como un Hércules peleando contra las cosas y que tiene el diluvio y hablan del diluvio. O podés leer, ¿no? Insisto, los frisos de las paredes de Luxor y de Karnak y ver la narración completa de la batalla de Kadesh entre Ramsés y los hititas, o entre Tutmosis y los pibes de la zona, los de Megido. Entonces podés, 4.000 años después, 2.000 años después, puedo leer eso, puedo verlo. Pero en aquel momento esto permitía almacenar y guardar conocimiento. La biblioteca de Alejandría, esos rollos de papiro, ese conocimiento acumulado permitía, como dice Popper, que sé que es muy caro a la gente de la Fundación Libertad, Karl Popper, los popperianos, este gran epistemólogo austríaco, me puedo subir a los hombros del pensador anterior y veo más lejos. O sea, yo no tuve que inventar el alfabeto ni la matemática. En el colegio me lo enseñó una maestra, en una escuela, de hecho, en una escuela pública fue. Y ahí me transfirieron miles de años de tecnología de la información, enseñándome a sumar y a restar y a multiplicar. Ni esa maestra inventó eso, ni yo lo inventé. Nos lo transmitimos. ¿Por qué? Porque ahí están todavía los tratados de geometría de Euclides, ahí está Aristóteles, ahí está la Biblia, ahí está el conocimiento acumulado. Entonces, la tecnología de la información siempre tuvo que ver también con aumentar los grados de libertad del intercambio de datos entre hombres, que es muy importante, de cómo almacenar esos datos y de cómo compartir esos datos. Pero lo más importante de la ecuación es cómo convertir, la ecuación epistémica, cómo convertir esos datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en inteligencia aplicada. Lo que hoy decimos todos los días como loros, repetimos Smart TV, Smart Phone, Smart City. Bueno, no es inteligencia como los psicólogos o los expertos neurólogos describen, que es muy complejo y se discuten qué es la inteligencia o qué no es, y algunos te dicen que no hay que medirla porque eso estigmatiza y que no hay que tomar exámenes, todas esas cosas. Sin embargo, la inteligencia, cuando decimos smart, traducimos inteligente, ciudad inteligente. En realidad es inteligente, pero es mucho más focalizado el concepto de inteligencia. Quiere decir capacidad de resolver un problema o de crear valor, ¿no? Smart es eso, que es mucho, pero no mucho más que eso, ¿sí? No tiene que ver con la cultura, tiene que ver con esta capacidad de un sistema, un dispositivo de ayudar al hombre a resolver un problema o a crear valor, ¿no? Llueve, lleva paraguas, no te mojes, no te enfermes, llega temprano a tu casa o andate antes porque va a haber más autos en la ruta. Esta pequeña información que nos puede dar Waze y el calendar y la que tengo una reunión y el software que tengo acá en el celular que me avisa inmediatamente si va a llover en los próximos 10 días o no, siempre se equivoca, pero uno más o menos lo usa de referencia. Con esa información el hombre puede resolver pequeños problemas cotidianos sencillos, pero también puede un sistema con un montón de expertos y con un montón de software complejo y un montón de sensores controlar la temperatura de la fusión de una usina nuclear, ¿no? Lo que pasó en Fukushima o en algunos lados, decir, che, esto está muy caliente, hay que poner más agua fría o hay que apagar el motor, ¿no? el reactor, perdón. Entonces, podemos controlar las cosas más complejas que quieran, podemos tener un dron asesino sobrevolando una zona terrorista y puedo tener una aplicación para saber si llueve o no, digamos. Estamos hablando de niveles de lo más complejo a lo menos complejo. Entonces yo digo, estas tecnologías 4.0 que nombramos van a producir un equivalente en el salto de lo que fue el neolítico, de pasar de ser unos monitos a tener ciudades complejas como Babilonia, los Jardines Colgantes, Tenochtitlán, acá en América, en el lago Texcoco, en lo que hoy es México City, una ciudad también de más de 100.000 habitantes, donde los mexicas, los aztecas, convivían, incluso convivían con otras tribus sojuzgadas, amigas, socias o aliadas, los tlaxcaltecas con los cuales se llevaban muy mal, y otros grupitos todos tecas, ¿no? Entonces, yo lo que digo hoy es, estamos entrando en la fase 4.0 de la revolución industrial. Esta fase 4.0 va a ser como el cambio de electricidad, de vapor a electricidad de la revolución industrial. Y va a ser como el cambio de paleolítico a neolítico.
va a ser un cambio disruptivo y enorme. Si estamos acostumbrados al cambio exponencial, el cambio en los próximos 5 o 10 años va a ser súper, ultra exponencial, ¿sí? En términos cualitativos y cuantitativos. Vamos a desarrollar algunas ideas recordando cosas que vimos, ¿no? Por supuesto, muy atrás estuvo el fuego, el perro, el lenguaje, ¿no? como forma, y los pequeños grupos estos transhumantes de cazadores-recolectores. Pero un día, la agricultura, la capacidad de tener, creo que es un trigo sarraceno el que está ahí, que es uno de los trigos más primitivos que se conoce que el hombre explotó o domesticó, y empiezan a nacer las aldeas, por supuesto. Fíjense lo que pasaba. La agricultura, que según los arqueólogos, paleontólogos y antropólogos empezó allá por el 9600 a.C., en esa zona que estamos viendo ahí, la manchita, una zona medio donde hoy estaría Irak, Siria, ahí al costadito justamente del Tigris y el Éufrates. Fíjense lo que tardó en llegar a Inglaterra o a Irlanda del Norte. Imagínense los pibes de Belfast, no se llamaba Belfast, pero los pibes que estaban ahí, los homo sapiens que estaban ahí haciendo con las piedras, tardó 5.000 años casi en llegar la agricultura ahí. Fíjense lo que era la velocidad de contagio, palabra que hoy está lamentablemente de moda con esto del COVID. Fíjense lo que tardaba la difusión, lo que se llama, un autor como Rogers puede decir Diffusion of Innovations, un texto muy importante que tiene que ver con la difusión de tecnologías o de productos, la adopción de productos o de tecnologías o de ideas. Un ciclo de adopción que tardaba en aquel momento. Claro, poblaciones todavía chicas y no demasiado comunicadas, y distintos idiomas y falta de lenguas francas, a lo mejor. El contacto, además las barreras geográficas, el agua, había que caminar, era la única forma de moverse en la parota, y cuando caminabas ibas a otro grupo y te miraban cara de que era distinto, y hablabas distinto o tenías otro dios, lo más probable es que te pasaran a cuchillo. Entonces, ¿cuánto tardó la agricultura en pasar del Asia Menor a Irlanda del Norte? 5.000 años. ¿Sí? Los procesos de difusión. Hoy, ¿cuánto tarda en aparecer una tecnología en Estados Unidos, en Israel, en Inglaterra, donde se invente, en lograr difusión global? Meses, semanas, días, horas. La información llega al instante, en tiempo real. Entonces, hoy los tiempos de contagio y de adopción. ¿Cuánto tardó la humanidad en tener conectado al 60%? Unos días antes del 90, en el 89, no había internet, y menos en Argentina, no había internet. Sí, no había cosas parecidas, no había internet. En el 90 aparece internet. Se conecta a Berkeley, 2 universidades, un área de gobierno. 2, 3 años después estaban conectados 4 puntos, 5 puntos, los famosos primeros 13 servers del mundo. ¿Sí? Pero de repente, en el año 2020, está conectado el 60% de la humanidad. ¿Sí? De 7.700 millones, el 60% de 7.700, de 42, 4.000 y pico de millones estamos conectados. Con un celular, con Wi-Fi, no importa qué conectividad o qué dispositivo, pero estamos conectados. Y como siempre digo a los que hablan de la brecha del 40 no conectado, el otro 40 está conectado indirectamente, porque todos tenemos contacto con alguna máquina, con alguna cosa que está conectada. El que no usa internet y no tiene esto, pero va al cajero a cobrar su depósito, su sueldo, su plan, está utilizando una máquina que está conectada. Entonces, por supuesto que es distinto el nivel de conexión directa y tener una conexión en tu casa y tener tu propia computadora, que tener acceso, no sé, en un telecentro o un rato por día, la conexión permanente y el dispositivo propio es distinto, como lo decía Nicolás Negroponte en su concepto de One Laptop per Child. Cambia totalmente el paradigma, la conectividad permanente y el dispositivo propio en todo lugar, en todo momento, 24 horas. Pero digo, esos otros 40, rápidamente, cuando se conecte con Internet las cosas, todas las cosas, todos los dispositivos, es imposible que alguien no esté directa o indirectamente conectado. No necesariamente con una computadora, sino con su heladera, con su auto, con algo. O conectado con otra persona que sí está conectado y haciendo cosas en grupo o en familia. El mundo va a estar finalmente totalmente conectado. Y fundamentalmente, en los próximos 5 años, la cantidad de cosas conectadas va a pasar de 4.000 millones, como estamos diciendo hoy, a más de 50.000. O sea, en 5 años va a crecer más de 10 veces lo que nos demoró, del 90 al 2000 al 2020, lo que nos demoró 30 años, ¿sí? Que es conectar a la mitad. Bueno, la mitad son estos 4.000, pasar a 50.000 millones de conexiones, y esto va a dar una densidad dinámica. Más gente, más contenidos explícitos, implícitos, más unidades de acumulación de información, datos, máquinas, bases de datos, personas, filósofos, arquitectos, usuarios, gente que saca una foto en la calle, el policía de la esquina, la cámara, el semáforo, la luz. Todas esas cosas produciendo datos, juntando datos, tomando datos,
almacenándolos en la nube, en el edge, distribuyéndolos, archivándolos con blockchain, o lo que fuere que supere esto, y por supuesto en transacciones infinitas y rápidas, veloces, compartiendo información y por supuesto con las herramientas de inteligencia artificial analytics, convirtiendo datos en información, información en conocimiento y conocimiento en inteligencia aplicada a una velocidad, una proporción, una cantidad que se va a multiplicar mucho más que por 10, porque lo que va a multiplicarse por 10 son la cantidad de cosas conectadas, de dispositivos conectados. Pero la curva de ascenso de la capacidad de convertir esos datos en información, en conocimiento, con el quantum computing, con la inteligencia artificial, va a ser probablemente de 100 a 1 entre lo que hoy es hoy. Por eso hablan algunos autores de que en el año 2040, por ahí, vamos a estar atravesando Kurzweil, por ejemplo, Raymond Kurzweil, el libro La revolución de las máquinas inteligentes, este loquito simpático de Raymond Kurzweil, tiene como 10 doctorados, habla del punto de singularidad, y de hecho hay una Singularity University. Entonces, vamos muy rápido. El hombre crea ganado, el hombre tiene la escritura. Hay otras revoluciones tecnológicas entre el neolítico y la escritura o el lenguaje, que fueron las primeras, por supuesto la imprenta. ¿Y qué nos dio la imprenta? Otra vez, un salto de libertad. Tal vez en este caso no es tan importante la revolución física de poder mantener o conservar en el tiempo la información y acumularla y compartirla. Bueno, sí, compartirla sí. Pasamos de un monje, como en la obra de Eco, la película esta famosa que no me olvidé el nombre, El nombre de la rosa, un monje editando y 20 monjes copiando, en un año hacíamos 20 copias de la Biblia o del Tratado de Aristóteles, de lo que fuera. De repente a Gutenberg copia, roba, no sé, hay muchas versiones, inventa, descubre, convergen tecnologías, y en Mainz, Maguncia, el tipo empieza a hacer una Biblia, dos Biblias, tres Biblias, le da vuelta a la manija, aprieta la prensa en realidad, movimiento es distinto, ahí lo ve el grabado antiguo que estamos viendo, y en un día hago 100 Biblias o 200 Biblias. ¿Qué pasa? Son de mejor calidad, bueno, no son tan bonitas como las decoradas a mano, las ilustradas a mano, pero puedo hacer muchas copias, puedo repartir muchos ejemplares, puedo compartir el conocimiento con un costo de producción que fue alto, pero está enterrado, la Biblia ya está hecha, tengo un costo de reproducción bajísimo. Un poco el fenómeno que pasa en las plataformas, o el fenómeno que pasa cuando alguien produce Avatar, una película que cuesta $400 millones, pero reproducirla, ¿no? Verla, capaz que puedo comprar, voy a hacer una frase de hace 10 años, se la puedo comprar a un chico en la vereda, en un CD por 10 pesos, o puedo hoy, ¿no?, verla en stream por un costo marginal, porque no sé si pagas 300 pesos por mes para tener Netflix, y el costo que pagas de conexión, por unos centavos, hoy me veo algo que costó $400 millones con mi familia comiendo pochoclo en el living, y estoy viendo un producto que el costo enterrado fue de $400 millones, lo estoy viendo por centavos, o, como diría Rifkin, por un costo cada vez más marginal, tendiente a cero, de reproducción, por un costo marginal porque los costos de transacciones bajaron, porque los costos de reproducción, por los costos de almacenamiento, la teoría de Anderson de la larga cola, puedo tener... ¿Cuántas películas puedo agarrar en la máquina? Antes estabas 14 horas para bajarte con dial-up un videíto. Ahora podés ver, no sé, varios videos al mismo tiempo, ¿no? En tema de conectividad. Y con 5G va a aumentar enormemente la capacidad de hacer streaming y en tiempo real y compartir un montón de archivos pesados que hoy no se nos frena o se nos tara un poco la máquina. Entonces, acá ya está planteado, ¿qué voy planteando mientras? Cada revolución tecnológica aumentó la libertad de la forma de almacenar datos y procesar datos y convertirlos en conocimiento en inteligencia, pero además aumentó enormemente la velocidad a la cual esto ocurría. De los 4 o 5 mil años que se tomaba una tecnología en ir de una punta al otro de Europa, hoy recorre el mundo en minutos o en segundos. Fíjense en el medio, la imprenta, como en 50 años, de la primera manchita roja, en el primer mapita, en el ángulo superior izquierdo de nuestro slide, tenemos la primera imprenta en Mainz, Maguncia, y de repente en el 1500 tengo abajo más de 250 imprentas en colegios, monasterios, en la Biblioteca del Rey o en algunas universidades pioneras. En 1500 recordemos que ya había algunas universidades, por ejemplo la de Bolonia, ¿no?, que siempre se la pone como la que sin discontinuidad sigue siendo la universidad más antigua de Europa. Supongamos que sí. Entonces, velocidad. Y esto de velocidad no es un tema menor, porque justamente acá viene el problema de ajuste humano, la ley de la fractura. El tiempo que vamos a necesitar para entender y aprovechar esta velocidad de cambio.
Los cambios anteriores ocurrían en tiempos humanos, ¿no? Las cosas iban a la velocidad a la que yo iba en mis chancletas. Yo iba caminando, ¿no?, de Turquía a Irlanda del Norte y me tomaba 4000 años, ¿no? Mis descendientes llegaban con el trigo en la mano o con la vaca domesticada. Se tomaba tiempos humanos, pero hoy la tecnología evoluciona más rápido que lo que evoluciona uno en una vida, ¿no? En una vida individual. Entonces, la tecnología avanza a tal velocidad, los seres humanos, los usuarios avanzan a duras penas, corren atrás o al costado de esto, pero algo muy importante, nuestras instituciones políticas económicas, el capitalismo, la democracia, ¿no?, estamos usando instituciones que son de 1776, de 1789, cosas pensadas por Hamilton, Madison y Jay en The Federalist Paper, cosas que están basadas en la Carta Magna de 1215 de Inglaterra o en la Declaración de Pont de Francia de los Derechos del Hombre. Estamos usando sistemas de gobernanza política y económica, sistemas y modelos de negocio, las fábricas, seguimos usando, comillas, la fábrica, aunque estamos viendo el cisma de transformación y la pelea legislativa, normativa entre los que se resisten a la tecnología y los que la quieren, entre las plataformas, entre si Mercado Libre es un banco, no es un banco, que tiene que ser regulada, que el Banco Central, que si vende productos no podría hacer operaciones financieras, que si hace esto no puede hacer aquello, que sus empleados en vez de ser informáticos o de comercio deberían ser bancarios, ¿no? Empieza a haber peleas porque empiezan a chocar nuestros sistemas políticos, sociales, nuestras estructuras, nuestras organizaciones, el formato fábrica, el formato trabajar en la oficina, está, más allá del virus, está con el home office en crisis, quiero decir, en una lucha de placas tectónicas. La legislación laboral de globo rápidos delivery, la legislación de los monopolios o la dominancia de los mercados que tienen algunos tech all con algunas plataformas, las inversiones, en qué país se paga impuesto. Trump peleando con los chinos, más allá de, como digo yo, la venganza del virus, la pelea empezó con Trump sacando, ¿no?, o echando, como digo, sacándose de encima a Huawei. ¿Por qué? Porque a Trump le pareció, lo cual dentro de las incoherencias es una gran coherencia, que no podía ser que Estados Unidos, y por supuesto finalmente hablamos del poder duro, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizaran para comunicarse sistemas de comunicación basados en la tecnología 5G que la domina Huawei, el principal oponente teórico duro del poder del mundo. Entonces, esta lucha no es una cosa de comercio, de quién paga impuestos, si expropiamos, si me quedo con los fideos, me quedo con los dólares. No, estamos hablando de quién maneja el poder duro. Cuando en 2017 China saca su plan nacional de inteligencia artificial, traducido del chino por mí, que no leo chino, imagínense que la traducción es mala, pero confiando en las traducciones, los chinos dicen, ok, el poder duro dentro de unos años no va a ser tener misiles, ni tener armas, ni tener Kalashnikov, ni esto. El poder va a ser el que domine la inteligencia artificial. El arma del futuro, el poder duro, lo va a definir el liderazgo, el dominar la inteligencia artificial. Entonces China se propone hoy, sabiendo que Estados Unidos todavía está delante nuestro en esto, China se propone en el 2030 ser el líder mundial de inteligencia artificial. Punto. Así le dicen los chinos. Así que no es tan simple como lo de Huawei, los impuestos, y dónde están las fábricas, dónde están los obreros. La discusión, digamos, trivial de la macroeconomía, no, es algo más complejo, es algo más profundo. Y ahora la Unión Europea o incluso Inglaterra, aún con su Brexit, poniéndole límites también a las tecnologías chinas o Huawei, más allá de todo esta mezcla extraña que se está dando también con lo del virus, donde algunos plantean, ¿no?, las teorías conspirativas. El mundo está empezando a chocar, ¿por qué? Porque tenemos instituciones que son de poco después de la imprenta y tenemos una tecnología que es del siglo XXI. Entonces, ahí se van a producir, y acá es donde digo, tenemos la oportunidad del salto productivo de la tecnología 4.0, pero tenemos una oleada contra tecnología que está viendo en todo el mundo. No es solamente en Argentina que aparece un diputado, una diputada, un funcionario diciendo a Google hay que ponerle multa, a estos hay que sacarles un impuesto adicional. ¿No? A esto hay que limitarlo. Los datos se tienen que guardar en una web argentina. Estos controles, estos nacionalismos tecnológicos, estos planteos de Brasil, con Dilma, de Rusia, de China, de quiero controlar, quiero tener mi propia internet, ocurrió en la época de la imprenta con las iglesias. La iglesia alemana dijo, no quiero depender del Papa, quiero tener una iglesia cristiana pero independiente. Y el rey dijo, y mis riquezas. Era una discusión compleja, ¿no? Económico, ideológica, religiosa, y bueno, 100 años de guerra. Estamos entrando en una zona de fractura en el mundo donde
El cambio tecnológico no es el que produce ese choque, sino que acompaña, cataliza y acelera el choque de un sistema que todavía está gobernado, insisto, con instituciones, leyes, normas, reglas y valores, incluso que, voy a usar la palabra atrasan, vamos a decir, que son de hace 200, 300 años. Insisto, tenemos una tecnología que es del siglo XXI y tenemos instituciones que son de 3 años. Y en Argentina tenemos algunos dirigentes que atrasan por lo menos 100 años en sus modelos económicos. Algunos están claramente en el mercantilismo español de Tomás de Molina. ¿Sí? Solo el funcionario sabe cuál es el precio justo, y no es una frase que digo yo, sino que la decían los mercantilistas españoles, y es una frase que dijeron algunos funcionarios y que hace poco volví a escuchar, ¿no es cierto? El único que sabe cuál es el precio real de las cosas es yo, el iluminado, el votado, el electo. Entonces, esos delirios en un momento donde la información tiene que ser construida colaborativamente, abierta y en tiempo real, esto de que pensar que un tipo en su escritorio, por más doctorado o cargo que tenga con muchos escuditos y que sea ministerio o secretaría, sabe y conoce y tiene toda la información para tomar una decisión correcta sobre algún mercado o sobre alguna cosa, y sobre todo sobre la tecnología, es un sueño perverso o tonto, ¿sí? Nadie sabe cómo va a ser la tecnología dentro de 5 años. Entonces, como dijimos, las conexiones van a crecer de un modo más que exponencial, ultra exponencial, que no existe, pero me entienden, ¿no? La curva va a tener mayor pendiente, y lo que ocurrió en 50 o 30 años, conectar la mitad del mundo, se va a multiplicar, insisto, por 10 en 5 años, ¿no? Entonces, estamos en una curva así y de repente, ¡pum!, para arriba. Si ya hubo un cambio dependiente en los 90 con Internet, el cambio dependiente que está habiendo hoy con Internet de las Cosas y con 5G va a ser dramático, como dicen cuando traducen del inglés. Entonces, un cambio enorme en muy poco plazo. Y otra vez, el tema de velocidad. El cambio es masivo, es de grande, mucha gente conectada, muchos aparatos. Es un cambio en términos de peso enorme, pero además ocurre en muy poco tiempo. Entonces, la fractura y el desajuste choca más. Los imperios necesariamente van a chocar. Va a chocar Uber con los taxistas y con el gobierno de la ciudad, va a chocar Rappi y Globo con los chicos en bicicleta venezolano, colombiano o argentino, con un sistema de protección laboral de mitad del siglo pasado, con el que debería haber y con los intermedios que todavía no logramos ponernos de acuerdo. Entonces, cada una de estas plataformas está disrumpiendo, está rompiendo no solo con los costos de transacción, no solo en la dimensión económica, es mucho más profundo el cambio en el nivel normativo, y ese es el cambio que más se va a resistir y el que más va a producir, y es el que tengo miedo que tengamos una oleada de regulación mala, ineficaz, además que no va a servir para nada, pero que sí va a frenar la innovación o va a frenar las inversiones, y que entonces esta oportunidad de una tecnología que nos lleve al futuro la frenemos con ataduras pensadas por los iluminados del mundo, porque en todo el mundo se está hablando la regulación de los datos de Europa, cada vez más complicada, la regulación de los impuestos, ¿no? Y digo, ¿no hay que regular? Sí, hay que regular, pero hay que regular inteligentemente. Y es muy difícil regular inteligentemente en corto plazo con una tecnología que no terminamos de entender a dónde va a ir en 5 años. Entonces, lo que planteo es más que un dilema, un trilema. El hombre ha llegado en este momento de esta revolución tecnológica a descomponer. A toda la información la puede descomponer. A cada uno de las dinámicas de los espacios del mundo, al mundo de la información lo podemos descomponer en bits, en cis y nos, en luces que se prenden, luces que se apagan, o en electrones en la época del telégrafo. Al mundo físico lo podemos descomponer en átomos y lo podemos recomponer. Al mundo del pensamiento lo podemos descomponer en neuronas, en impulsos eléctricos, ¿no? Podemos ver qué está haciendo el cerebro, podemos ver cómo se ilumina la parte que está funcionando, y cada vez entendemos, los avances en neurología son impresionantes. Y por supuesto el avance en genética, de no saber que existen los microbios o las bacterias antes del microscopio, a hoy conocer el genoma humano y poder alterar los cromosomas, alterar la cadena de ácido desoxirribonucleico y hacer mutaciones o clonaciones con humanos mejorados, ¿sí? Este problema del chino que el año pasado, a partir de 2 embriones mellizos, les cambió una parte del código genético, y entonces en teoría creó 2 embriones humanos, 2 bebés que nacieron finalmente, que serían resistentes al HIV y a otras enfermedades autoinmunes. Bueno, casi lo ahorcan al chino, todo el mundo salió a rechazar que esto era jugar a ser Dios, otra vez como la Torre de Babel, que esto es jugar a ser dioses, que hay que limitar la tecnología, que hay que limitar los drones asesinos, que hay que limitar la inteligencia artificial, que hay que limitar el poder de las plataformas, que hay que limitar a Mercado Libre, que hay que limitar a las bicicletas de Rappi. Está bien,
es lógico, lo que digo es, ocurre a tal velocidad y ocurre con tanta fuerza y el cambio es tan profundo que es muy difícil que ningún palacio legislativo con los mejores asesores pueda hoy legislar ex ante lo que va a ocurrir. Entonces sigo proponiendo el modelo más anglosajón de legislación. Digo, cuanto más abierta, colaborativa sea y más case by case y ex post sea, mejor legislaremos. Esta pretensión de protegernos antes, ex ante, teniendo la ley famosa enunciativa, taxativa, el modelo latino continental, y argentino por supuesto también, de legislar con su exégesis, va a ser imposible de manejar flexiblemente el cambio tecnológico, va a chocar. Vamos a producir un choque adicional con la propia regulación. ¿Por qué digo? Ley de la fractura y todo esto. Y vamos terminando. El cambio de la capacidad de cómputo en la computadora, que la dijimos en la ley de Moore, acá en una muy linda transparencia que nos muestra la versión de Moravec, de que hace pocos años nuestras computadoras tienen la capacidad de un cálculo manual o el cerebro de una bacteria. Hoy están superando el cerebro de un hombre y en muy pocos años, también en 5 o 10 años, va a superar al cerebro de todos los hombres juntos, y hombres y mujeres, ¿sí? Todos y todes, y toditos, todos juntitos. Un repaso por algunas leyes de la tecnología de la información. Las leyes del poder de Moore, la de Metcalfe y Gilder, que las conocemos. Hay un par de leyes menos conocidas del mundo de la tecnología. Una es la de Amara, también llamada ley de Gates. Tendemos a subestimar el efecto de largo y sobreestimar el efecto de corto en la tecnología. Y esto, para lo que acabo de decir de legislar, imagínense, esto le ocurre a Gale, le ocurre a todos, nos ocurre a los que somos un poquito expertos en estas cosas, que no lo somos, pero estamos un poco más leídos y cotidianamente en este tema, entonces tenemos un poquitito más de información, tal vez no de inteligencia, pero sí de información. Tendemos a sobreestimar el efecto de corto y a subestimar el largo. Entonces, con este error de apreciación, que no sabemos si el árbol está a 100 metros o a 1000, el tiro sale mal. Entonces, una legislación que no sabe a dónde empieza. Entonces, esto de protegernos de la inteligencia artificial, si no sabemos si el impacto va a ser hoy o dentro de 100 años, si va a ocurrir o no va a ocurrir, si va a ser negativo, va a ser positivo, ¿cómo me protejo de algo que no sé ni cuándo, ni cómo, ni con qué impacto va a tener? Bueno, ahí está el dilema que estoy planteando de la adaptación normativa de las infraestructuras, no, sino la adaptación que va más allá de lo físico-tecnológico, la adaptación de los valores y de los institutos, de las gobernanzas que tenemos. El cambio acelerado, lo dijimos muchas veces, nombramos a Kurzweil y el punto de singularidad, la tecnología confundiéndose con la biología, muy importante las últimas, la de la amplificación, la tecnología no cambia el signo de las cosas, un poco el planteo de Heidegger en una pregunta sobre la técnica, ¿no? La ciencia es buena porque es conocer y saber y compartir. La tecnología, decía Heidegger, depende del signo, del diseño, del designio, del creador, del inventor. Yo creo que hoy, y que me perdone Martín, en el cielo o donde esté, yo creo que hoy la tecnología de la información no depende del designio del creador, sino que depende de lo que hagamos los usuarios, ¿no? Los que lo usamos, y nuestros legisladores, y nuestros funcionarios. Entonces digo, lo que yo haga con un procesador de texto depende más de lo que me educaron, de los valores, de lo que aprendí en el colegio, que de la capacidad. Yo no escribo como Borges porque me compre la mejor computadora. Víctor me regala una computadora y Daniel me compra el último procesador de texto, la versión Word 2020 Plus. Yo no me convierto en Borges. Podré tener un teclado mejor, podré escribir más rápido, podré corregir errores, pero no paso de un día al otro por ahora, ¿no? Cuando la inteligencia artificial me ayude a plagiar o a mejorar a Borges, cosa que podría ser potencialmente posible, estamos en otra dimensión del 5.0. Pero hoy el signo de la tecnología todavía lo determinamos nosotros, ¿sí? Cuando la tecnología pueda ser autónoma en total sentido y programarse para desprogramarse de lo que yo la hice, cuando no dependa de la programación que le dio el humano, sino que se autoprograme o modifique su programación básica, y tenga tal vez identidad o conciencia o incluso valores, bueno, ahí hablamos. Y ahí es donde los europeos empiezan a decir, ojo, a ese robot, a ese organismo, a esa entidad electrónica, va a haber que declararla persona electrónica. Así como hay persona jurídica y persona física, los europeos están pensando seriamente, la Unión Europea, con expertos de todo tipo de ciencias, que va a haber que crear la figura jurídica de persona electrónica para poder atribuir responsabilidad en la cadena de responsabilidades en el sistema al auto autónomo o a la máquina o al software que controla la usina nuclear o la predicción del tiempo incluso. Entonces, lo que dice Kranzberg, la tecnología no es ni buena ni mala, pero ojo, tampoco es neutral. Las arquitecturas, las redes, las topologías de la forma en que compartimos y distribuimos y cómo, por ejemplo,
cómo nos informamos y cómo el algoritmo nos lleva para acá o para allá y la fake news, esas cosas afectan el flujo normal de nuestra comunicación. Ojo, como lo afectó la imprenta, que permitió escribir más y mejores o peores cosas, o que cualquiera escribiera lo que se le ocurriera, ¿no? Algunos tienen este miedo, pero esto entonces cualquiera va a poder poner cualquier cosa. Humberto Eco, que lo nombramos hace un rato, se quejaba hace pocos años de que el problema de las redes sociales es que antes un borracho se emborrachaba, salía del bar a los gritos durante 3, 4 cuadras hasta que se caía de jeta contra el piso, gritaba obscenidades y decía pavadas. Durante 3 cuadras lo escuchaban 20 vecinos. Callate, borracho, y le tiraban un botellazo. Lo que dice Eco, la metáfora es más o menos exacta, que hoy el borracho habla en redes y de repente produce un efecto viral y al rato 1.000 millones de personas están compartiendo o creyendo las estupideces que dice el borracho a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, la ley de la amplificación, ¿no? De la cual habla Kentaro en la herejía geek. Entonces, tenemos cambios, tenemos una posibilidad de que la tecnología 4.0 combinada en conjunto, la 5G, mejor conectividad, analytics, inteligencia artificial, más capacidad de convertir los datos que IoT, que la conexión de 50.000 millones de cosas me va a dar una masa crítica de datos en el Big Data, la capacidad de analizarlo y convertirlo en conocimiento y distribuirlo en aplicaciones y en dispositivos a la mano del bolsillo de la dama y la cartera del caballero, o era al revés. En cualquier lado y cualquier lugar, en la punta de los dedos, voy a tener la información para tomar decisiones más inteligentes en conjunto o aisladamente. Toda esta revolución cognitiva productiva va a chocar, insisto, con las estructuras normativas y de valores, pero nos daría una enorme oportunidad de cambio productivo, como lo fue el llamado siglo de oro de 1870 a 1970, producido por esta combinación de energía eléctrica a vapor antes que caballos y burros, o arriba de, fábrica en medio de granja, grandes poblaciones urbanas, universidades, intercambio, espacios comunes, ¿no? Democracia, ¿no? Salir de los despotismos y de las monarquías a constitucionalismos monárquicos, monarquías constitucionales o monarquías parlamentarias o monarquías o democracias presidencialistas, o sea, cualquiera sea el modelo. La consecuencia de ese gran cambio de la zona industrial no fue solamente más y mejor riqueza, mejor distribuida, subir el piso de la base, más allá de las críticas al tema de distribución, sin duda subió el piso de la calidad de vida de los niveles más bajos de la pirámide, lo subió muchísimo más alto de lo que era antes, que eso donde la gente andaba, ¿no?, tirando sus desechos por la ventana y viviendo en el barro y contagiándose las pestes de una manera un poco más dramática que la de hoy. Entonces, ese planteo un poco, tecnología 4.0, que nos va a cambiar, así como la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, según Rifkin, tuvo varias fases. Hoy la segunda fase de la tecnología de la información, la fase 4.0, nos da esta promesa. El límite somos nosotros. Como decía, el siglo dorado, acá vemos cómo la promesa hoy de que la infraestructura de transporte, la infraestructura de comunicación, el auto hable con el peaje hable con el McDonald's y me avise que hay un descuento, mi auto hable con el taller, yo hable con mi señora hable con los chicos, le avisen al colegio que los paso a buscar más tarde porque llueve, porque hay un embotellamiento, y Waze me avise que por acá voy más rápido. Cuando todas las infraestructuras en las cuales convivimos los seres humanos, esos espacios, algunos todavía físicos, estén atravesados, estén embedded con sensores y se comuniquen entre ellos y compartan información, el salto cognitivo, el salto de inteligencia, el salto para las cosas cotidianas, pero el salto para las ciencias, como lo fue para la biotecnología, tener computadoras poderosas y poder, ¿no?, resolver el tema de trazar el genoma humano. Todo esto va a ocurrir a gran velocidad y va a ocurrir en los próximos años porque se está empezando a digitalizar la comunicación. Por supuesto, ya hoy todos usamos como forma normal de intercambiar comunicación e información y entretenimiento el streaming, la computadora, el celular, más que el papel o la tele u otras cosas. Incluso a la tele le metimos un buchuflito y ahora es Smart TV, o la compré Smart TV o la convertí en Smart TV. Entonces todo empieza a funcionar bajo un protocolo IP, todo empieza este flujo y stock de información está en un modo estándar, que es el protocolo de Internet, y todas las infraestructuras, la de transporte, la vía de la esquina, el semáforo, todas estas cosas que hacen que funcione el mundo van a estar conectadas, compartiendo información. Y eso va a ser un enorme salto. Insisto, ahí lo que falta es que la esfera o la infraestructura normativa y de valores se adapte.
A ver, como decía yo, la tecnología siempre tuvo la tecnología y el conocimiento, desde los tiempos históricos, y con esto voy cerrando, ha tenido una relación conflictiva con el ser humano. O sea, ¿no? Los cristianos tenemos en alguna medida esta relación del árbol de la ciencia, ¿no? Si comes la manzanita, algunos piensan en la metáfora ¿no? del sexo, pero en realidad era el árbol de la ciencia. Lo que nos prohíben es tener el conocimiento, ¿no? Cuando adquirimos el conocimiento, adquirimos la vergüenza y nos rajan del paraíso. Bueno, a ver, en los mitos griegos anteriores a los mitos, anteriores en realidad distintos de orígenes a los mitos cristianos que vienen de otra zona a lo mejor, tenemos la historia de Prometeo, este titán, intermedio entre los dioses y los humanos, esta raza de titanes que le roba el fuego a Zeus y a los dioses olímpicos, el fuego como símbolo del conocimiento, de la tecnología transformadora, así como lo de la piedra. El fuego fue lo que al hombre le permitió modificar su clima, tener calor aunque hiciera frío, espantar a los bichos o a los animales. O sea, el fuego fue la gran primera transformación tecnológica del humano. Bueno, entonces en la mitología griega Prometeo se roba el fuego de los dioses, se lo da a los humanos. Los dioses se enojan muchísimo y lo condenan a Prometeo a estar atado a una piedra, donde un águila construida, pero era un águila dron, no era un águila nacida, era un águila made, hecha creo que por Hefesto, por el dios de los infiernos, para decir así, el dios de la fragua, también el dios del fuego en cierta medida, construye este águila mala que todos los días le come las entrañas a Prometeo, o sea que el sufrimiento es una tortura china, ¿no? A la noche le vuelve a crecer todo, se despierta y otra vez viene el águila y le come las entrañas. Prometeo tenía un hermano, Epimeteo, que también andaba haciendo macanas por el mundo. Zeus se enoja otra vez y la manda a Pandora. E insisto, Pandora tampoco es nacida, ¿no? orgánicamente, sino que es hecha, también hecha en la fragua. Es un robot, por decirlo así en términos modernos, algo fabricado, no algo nacido de humano. Y la mandan a Pandora con una cajita, mentira, no era una cajita, esto es medieval, la versión original de Hesíodo y de Homero, cuando hablan de Pandora, es una jarra de cerámica, una típica jarra griega, como una ánfora, como para guardar vino o lo que fuere, y adentro están los males y los bienes del mundo. Pandora quiere decir todos los bienes, todos los dones, ¿no? Pandora, todos los dones, y Prometeo quiere decir el que ve hacia adelante, el que tiene perspectiva, el que ve el futuro, nuestra tecnología 4.0. Y Pandora es nuestro COVID, es nuestros males y pestes y nuestros disvalores, ¿no? Para el progreso, los libera. Injustamente, lo único que queda en la cajita al final es hope, queda la esperanza. En realidad, en el mito griego es también una figura femenina, es Elpis. Y ojo, porque los que saben de esto, los filólogos y los expertos en la mitología griega antigua, esto de la esperanza no es el sentido de esperanza tan optimista que tenemos nosotros. Tiene que ver un poco con el sentido del wishful thinking, ¿no? Del pensamiento mágico, de la solución mágica a los problemas, ¿no? La esperanza, no de esperanza racional, sino una esperanza más mágica, de que bueno, se va a arreglar, se va a solucionar. Así que lo que queda en la cajita, que es la esperanza, tampoco es la esperanza en el sentido más positivo. Bueno, estamos en este dilema hoy, con una tecnología que, como la revolución neolítica, transformó tecnológica, física, productiva y cognitivamente a la humanidad y produjo un salto de monos a civilización, como la imprenta, como la revolución industrial, la electricidad y el vapor y los nuevos conceptos de organización política y productiva y económica. Hoy estamos a la vera de un gran cambio, de unos dos o tres grandes cambios que tuvo la civilización humana en los últimos 50.000 años, o en los últimos 5.000, si nos queremos quedar en la historia más corta, de la prehistoria, del paleolítico al hoy. Y también las mitologías y las religiones nos muestran estos dilemas, ¿no? La tecnología buena, la tecnología mala, el conocimiento bueno, el conocimiento malo, ¿no? El conocimiento lo tienen que tener los dioses. Hoy vemos a gente muy importante del mundo discutir que hay que controlar a la inteligencia artificial porque esto es jugar a ser dioses, que hay que controlar a biotecnología, que a este chino había que ahorcarlo porque el ser humano no tiene que andar modificando los genes y produciendo clones, ¿no? Un poco la frase de la primera Jurassic Park, ¿no? ¿Se acuerdan cuando están en el autito y el personaje del científico de teoría del caos dice, la vida se abre paso, bueno, la tecnología se abre paso, es muy difícil de controlar, entonces no hay legislador que pueda impedir el avance de la biología, el avance de la tecnología, que muchos autores hoy la empiezan a hacer cada vez más equivalente. Entonces hoy si nos paramos en una librería no vamos a ver solamente libros que hablan del pum para arriba, del e-marketing o del e-business y del mundo de las plataformas y que todo va a ser más lindo.
empezamos a ver una oleada de techlash, como la llamó The Economist, y todos le decimos así a partir de ese momento. Todo esto son tapas de libros de los últimos 10 años. Una es una foto de una librería en España, la otra es un armado de tapas de libros donde Nicolas Carr y Eugene Morozov y varios autores que no odian a la tecnología, que aman la tecnología, pero que alertan de los peligros, ¿no? Nicolas Carr nos dice que el conocimiento que adquirimos con la computadora es muy superficial, que los chicos van a perder, ¿no? Su capacidad cognitiva medio mental la van a perder, que vamos a ser tontos enchufados en vez de inteligentes conectados. Morozov directamente plantea que toda esta ola muy americana de la tecnología es un solucionismo mágico, un wishful thinking, un Elpis. Plantea Morozov que ¿no? ahora todo se arregla con una app y con un clic. Mentira, las cosas son mucho más profundas y mucho más complejas, no se arreglan con un clic. Y tiene razón, uno los pone del lado de los malos, de los que están en contra. No, no están del lado de los malos. Están del lado de adentro con una mirada crítica sobre el avance tecnológico, y estos son ahí donde la derivada, que lo digan ellos me parece bien, que cualquier legislador y con cualquier asesor trate de regular esto sin tener la más remota idea de lo que está regulando y trate de hacerlo de una manera omnipresente en el tiempo-espacio, ahí es donde me parece un límite. Que tratemos de regular y que vayamos regulando caso por caso, ex post, cosa por cosa, si quieren, más que caso por caso. Y cuando ocurra el problema, aprovechando los marcos normativos que existen de ciertos principios, que estafar está mal, estafar online también está mal, no es que estafar online está bien porque son, estafar está mal, robar está mal y matar está mal, y un delito informático está tan mal como un delito. El problema es procesal, de poder entender si el juez o la ley lo va a reconocer o lo va a aceptar en el exégesis que se haga de la ley. Pero digamos, esas adaptaciones se pueden hacer sin cambiar todo, sino adaptando. Entonces, el mundo está a la puerta de un gran cambio de transformación, pero también a la puerta de que esta velocidad y este cambio tan profundo produzca choques, y cuando digo choques violentos entre el viejo mundo y el nuevo mundo, entre los que son favorecidos por este cambio y los que vienen perdiendo desde hace mucho, ¿no? Lo que estamos viendo en tantos lugares, desde ya los indignados, hoy con los chalecos amarillos, hoy con el Black Lives Matter o con el monumento de Churchill acusado de nazi, lo que estamos viendo acá en Reconquista, todas estas pequeñas luchas que le ponemos nombre, esto es por racismo, esto es por una expropiación, esto es por el modelo, en realidad, yo insisto, son todos fenómenos de un gran panfenómeno global que es el choque de civilizaciones entre nosotros mismos, entre el mundo que avanza al siglo XXI de la mano de la tecnología 4.0 y 5.0, y de la resistencia de algunas partes, de algunas personas, de algunos componentes que van a ser transformados positivo o negativamente, o que van a perder o ganar en este cambio, y por supuesto de las estructuras, organizaciones y modelos, leyes, etcétera, que nos atan todavía a 300 o a 200 años, ¿no? Y nuestra Constitución, que ojo, no quiero ni proponer que se reforme, sino que se interprete bien, está escrita, y esto sí aceptémoslo, cuando venían en carreta los pibes, ¿no? El diputado de Tucumán tardaba no sé cuántas semanas, si no lo agarraban a tiros como lo agarraron a Facundo Quiroga. Si llegabas vivo, tardabas un par de semanas en volver a Tucumán a contarle a tu gobernador lo que habían dicho en Buenos Aires los diputados, los legisladores de todo el país. Era el tiempo de la carreta. Hoy hay sesiones online. Después de un toletole bastante complicado, fíjense, la discusión que hubo normativa o de esto, y quién lo aprovecha y quién lo tiene, y si te muteo o no. Si podemos pasar a la nueva tecnología de reunirnos online como Palacio Legislativo, o eso va a ser peor, o eso va a ser mejor, o eso es lo que hay. Entonces, finalmente, la tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutra. Y el cambio tecnológico puede ser muy positivo, va a depender de nosotros, o puede ser muy negativo, va a depender de nosotros. Y con esto doy por terminada y me planteo, la Argentina podrá ser, bueno, este mapa es Sudamérica, pero es el que encontré que más me gustó, podremos ser ¿no? Una Internet, una Argentina digital del futuro, o vamos para atrás, vamos para el costado, o podremos aprovechar el salto hacia adelante que esta ventana de oportunidad de 4.0 nos ofrecería. No lo sé, muchas gracias, y ahí tienen todos mis datos. Por supuesto, Víctor y Daniel van a manejar ahora una sesión de preguntas de unos minutos, yo me pasé como siempre, pero quedamos conectados, ahí está mi mail, ahí está mi Twitter, el que quiera, el que por timidez o por tiempo prefiera ir a comer y preguntar después. Hoy nos conocemos con algunos, pero quedamos conectados ya hasta que la muerte nos separe. Ok, gracias a la tecnología. Daniel y Víctor, muchísimas gracias.
Alejandro, bueno, no, muchas gracias a vos. Bueno, de hecho, empecé diciendo que me quedé en el 2.0, con todo lo dijiste como en el 7.0 ahora, pero bueno, te agradezco muchísimo haber eh, interpretado esta suerte de esta clase magistral de qué es la tecnología hoy por hoy, qué es el futuro. Sí, como dijiste vos, podemos abrir las preguntas, nos excedimos un poco en tiempo, sí, pero bueno, yo tengo una o dos Mucho. preguntitas, si alguien más tiene preguntitas, la escriben, pero por eso, para empezar y a ver si alguien tiene preguntas y medio tímido y la escribe, yo lo que te quería preguntar, metiéndonos un poquito en esto de los sensores y todo lo nuevo, esta cosa de que el Estado se nos está metiendo mucho en la vida privada de todos y va en Ujú. relación con la aplicación que se está usando en Buenos Aires para controlar, entre Cuidar, comillas, a la gente, ¿no? sí, ¿Cómo cuidar. se controla eso? ¿Cómo se frena o cómo se regula eso? Porque la verdad, eso sí que da Si miedo, tuviera para la mí, ¿no? respuesta a esa, hago campaña y espero que me voten. En realidad, con buenas ideas es poco probable que me voten. Digamos. No, no tengo la respuesta perfecta, pero la respuesta quedaría por mi educación y por justamente por mi sistema ideológico, diría la respuesta es la calidad institucional. Que en Nueva Zelanda o en Inglaterra o en algún lugar nos preocupe más o menos que la justicia o el gobierno o el poder ejecutivo pueda controlar bajo un estado de excepción como es el estado de sitio, la cuarentena o el curfew, el toque de queda, cualquiera de estas cosas que son mecanismos de emergencia que las constituciones tienen y son constitucionales, o sea, no hay que equivocarse acá con esto, o sea, que no nos dejen circular, nos puede gustar o no, podría estar prefiriendo que se levante la cuarentena o no, es un tema personal, pero como doctor en ciencia política, digamos, no voy a decir que esto es inconstitucional, digamos, ¿no? Esos estados de emergencia y de excepción existen desde el formato del tirano en Grecia al dictador romano, a Julio César, existían como mecanismos de excepción, ¿no? La república, la democracia, todos juntos votamos y nos queremos y nos agarramos la mano, pero en ciertas circunstancias de emergencia le otorgamos el poder absoluto a uno, ¿sí? En Argentina tenemos muy malos antecedentes con esto porque tenemos muy mala calidad institucional, porque el control ¿no? interpoder es muy pobre, el control que la justicia tiene del legislativo y el legislativo del ejecutivo y viceversa, son todos como dependientes de un sistema de premios y castigos, de sobres y de clientelismos, donde está todo muy encadenado, la gente también, parte de los votantes también. Entonces, al no tener una calidad institucional, es muy peligroso otorgar la suma del poder público. Ahora, en otro lugar donde el control ciudadano, la educación, el intercontrol, ¿no? Nadie es perfecto, pero los sistemas que permiten que nos controlemos y que a un juez levante la mano y diga, no, esto no se puede, y punto, se acabó la historia. En vez de que un presidente o un gobernador le digan a la Corte Suprema, nada, no te contesto, pero no lo cumplo, en vez de ese modelo de Hernán Cortés de tomar la cédula real, ponerse en la cabeza y decir, se acata y no se cumple, quemo las naves y no hago lo que me dice el rey, yo me quedo acá y voy a conquistar México, carajo. Bueno, Hernán Cortés en contra del gobernador de Cuba y en contra del rey, ¿qué hizo con las órdenes de su superior? Se las pasó por los barcos, ¿sí? Quemó los barcos y se quedó haciendo lo que quería. Después le salió bien, al final lo premiaron, no terminó bien, ¿no? En realidad no es un final de historia muy interesante de Hernán Cortés, como no lo fue el de Pizarro, ni el de Valdivia, ni de Almagro. Pero bueno, pero digo, el problema de esto, y en todo el mundo, en Europa, tienen un nuevo régimen, que es una sigla muy complicada del nuevo régimen de control de datos, están más preocupados porque son más conscientes, más preocupados porque tienen mejor calidad institucional, o más preocupados porque tienen más entretejido tecnológico, pero han sacado un marco de control de qué y cómo se manejan los datos y cómo una empresa o el gobierno usa los datos. O sea, esta preocupación es global, no solamente en Argentina, pero en todo el mundo ha habido y está habiendo aplicaciones y las va a haber. A veces digo una cosa muy fea, pero si hacemos una regulación global que dice no usemos la tecnología para esto, no usemos la inteligencia, no excedamos tal límite. Los buenos vamos a cumplir la ley, los buenos siempre cumplimos la ley, y me pongo del lado de los buenos. Los malos no, los malos son pocos, pero se organizan y lo que hacen, lo que les da una gran ventaja es que no tienen ninguna atadura. Se van a pasar, como Hernán Cortés, la cédula real. La van a usar de tissue. Entonces, si nos regulamos lo bueno, los malos van a sacar ventaja. Entonces, a veces digo, ojo cómo nos regulamos. ¿Sí? ¿Y quiénes son los malos? Depende del gusto de cada uno. Los malos son la CIA, los malos es China, los malos es este partido o aquel, los malos son Juan o Pablito.
El malo que vos quieras. Lo que es seguro es que la suma del poder no es una buena fórmula en ningún momento, en ninguna época, y que fue siempre un estado de excepción. Y que los datos individuales y personalísimos hacen a la dignidad humana, por eso hay una ley de Bagdad y por eso hay la protección de datos, que no se cumple ninguno de los procesos, porque por supuesto le hicimos tan complicada que nadie guarda la base de datos de esto ahora y la guarda y la mete bajo triple llave y llama al Estado y certifica y paga un impuesto. Nadie cumple estrictamente con la ley de protección de datos, salvo que sabés que como matar, que si te agarran, vas preso, ¿no? Entonces, que el delito existe, ahora está tipificado, pero no tan complicado como firma digital, que al final la usan 10 organismos de gobierno o 20, algo que tendría que usar todo el mundo, cualquier escribano, cualquier abogado, cualquier arquitecto, cualquier farmacéutico, cualquier médico que firme una receta tendría que estar usando firma digital y blockchain hoy. Y hace 20 años que hablamos de firma digital y, bueno, de blockchain hace mucho menos, pero no hemos logrado difundirlo porque hemos legislado de una manera tan dura, tan complicada. No voy a decir que alguien legisló para favorecer una empresa u otra, porque eso sería agregarle olor y sabor innecesariamente. La ley es mala. ¿Y por qué se sabe que es mala? Porque no se cumple, porque no produjo lo que quería producir, que era la difusión y el uso y la adopción de la firma digital, porque esta tecnología va a permitir más transparencia y más participación y saber quién es quién y que el dato no fue alterado y que el que dio la orden o el emisor y el receptor son quienes dicen ser, ¿no? Como tener una cédula. Hemos logrado legislar algo que no funciona y que no anda. Bueno, si lo hacemos con otras cosas, Ahora, vamos a ir en el Paleolítico. Víctor. Ahora, Alejandro, vos sabés que me quedé colgado con la pregunta de Daniel, que me pareció muy interesante, y tu respuesta, porque tiene que ver con la confianza, ¿no?, en las instituciones, justamente ese manejo de datos. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros acá, en este webinario, también manejamos un montón de datos. Sí. Y justamente nosotros, o la gente, confía en que esos datos lo vuelcan a la fundación simplemente para un cierto canal, no para otra cosa. Que es, bueno, la realidad. Parte de las reglas. Y eso tiene que ver con la confianza, o sea, vos lo destacás. Te avisen que te están tomando un dato, que vos seas consciente de que aceptás que te lo entregar y que lo permitís que lo usen para esto y no para aquello otro. ¿No? Como en un contrato de publicidad donde a una modelo le decían, te voy a pagar 100 pesos por una foto para usarla en la publicidad de esto. Después la agencia de publicidad no podía usar la foto para otra publicidad. Si le volvía a dar uso, tenía que hacer otro contrato. O sea, era para un uso tipificado y específico, ¿no? Por contrato. Bueno, esto es lo mismo. Y a ver, esto no pasa solamente con los estados. Hoy la discusión en otros países es más al revés. Acá incluso existe la preocupación de lo que Google hace con los datos, la preocupación de lo que Microsoft hace con lo que está en la nube, la preocupación de lo que Facebook hace con nuestras comunicaciones y lo que los algoritmos hacen con nuestras búsquedas. Si Daniel busca información sensata sobre, no sé, manejo de la deuda externa, si el algoritmo lo va a llevar a un mundo ideológico o al otro, o no lo va a llevar a ningún lado, o lo va a engañar, o le van a mandar verdura congelada, o sea, ¿no es cierto? Si va a ser una fake news total. Entonces, esto no conocer lo que pasa en el black box de la tecnología, no saber lo que está pasando dentro de la computadora, la gente común, yo mismo no lo sé, y aún los ingenieros puede ser que entiendan los mecanismos y las cosas, pero tampoco entendemos cómo el algoritmo está manejando miles de millones de datos en un segundo y te deriva para un lado otro. Entendemos la lógica, pero no sabemos exactamente lo que ocurre. A veces digo, el algoritmo escapa a su creador, como dije hace un rato, y el algoritmo, como están diciendo muchos autores, el algoritmo de facial recognition, IBM ayer o anteayer dijo, me retiro del mercado de facial recognition para no entrar en esta zona del dilema ético, si le miro la cara a Magiolo y el gobierno usa eso para perseguirlo, o para quitarle libertades, o para darle plata, o para quitarle plata, y menos para que lo discriminen porque usa anteojos, o a Víctor porque usa barba, o a Prince porque me estoy quedando pelado o estoy gordo. Entonces, ¿no? Que nadie pudo usar esos datos de forma negativa. Y esto también no es solamente un tema de protección del ciudadano contra el Estado, es un tema de protección del Estado y de los ciudadanos contra las grandes plataformas privadas, Google y Facebook y otras, que están manejando, bueno, o Mercado Libre, incluso en Argentina, que están manejando los datos, todos los argentinos están conectados a Internet, todos han comprado una vez en Mercado Libre, es más, todos tienen una cuentita y están manejando unos pesos y unos pagos a través de Mercado Libre. Entonces, ¿no? El que controla o domina el 80% de la información y de los datos personales, de los consumos, de los hábitos de compra, qué compra y a qué compra, y qué lee, y qué busca, y a dónde va. A hoy la movilidad, la UNSAM está haciendo un experimento con Movistar, con Telefónica, una experiencia, utilizando una mezcla de analytics, inteligencia artificial,
¿no? Analizando los datos de las comunicaciones entre celulares para ver los movimientos diarios de la movilidad, ¿no? De los humanos, sin identificar si el teléfono es de Alejandro Prince y sin identificar el número, pero dicen, acá hay un teléfono, el sistema, en el fondo, en Telefónica, saben que soy yo en algún lugar, pero lo que comparten con UNSAM para hacer un mapa donde ves que a tal hora, desde la antena que está en Las Heras y Uriburu, se conectaron 1000 personas y al rato se conectaron desde allá y ves cómo se va, ¿no? Ves un estudio dinámico de la movilidad humana, porque todos tenemos el celular que se va colgando de cada celo, o sea, va avisando cada tanto, acá está, acá está, acá está, acá está, y los Bueno, miles de personas, los No, millones de tal personas cual. que pero circulan por espera, ahí, eso es no lo tenés que esa me información. La refería. tiene Telefónica, la tiene Telecom. Si la usan bien o mal, bueno, es un tema de confianza y de sistema de control, de confiar en que si te faltaron a la confianza, si algún gerente se roba la lista de socio de American Express o de Diner, como pasó en una época, o si alguien se roba la lista de la FIT de los que blanquearon, o si alguien se roba la lista del padrón, si alguien se roba algo, que va a funcionar la justicia. Ahora, si no funciona la justicia, estamos en el horno. Pero eso es una problemática mundial. Ahí diría, no le agreguemos el color argentino, porque se complica más innecesariamente. Esta problemática es universal y es global y responde a esto que yo llamo, ¿no? el choque de las placas tectónicas entre la tecnología del siglo XXI y ¿cómo se llama? Las instituciones de 3 siglos atrás y los políticos. Ahí sí, los políticos nuestros que atrasan 70 años o más algunos. Y sus asesores, ¿no? Que a veces también, y he sido asesor alguna vez, así que me incluyo en la lista de los que tal vez atrasemos un poco. Bueno, no excedimos, nos preguntas no teniendo Excedimos, escritas, nos pasamos de así mucho. que yo diría de ya ir Y por terminando supuesto, aquí. les agradezco de nuevo Este, todo. Víctor, no sé si querés agregar algo más. Yo, de mi parte, agradezco también a todos los que están presentes y nos volvemos a encontrar si Dios quiere. Esperemos que sí. Yo lo último que No, voy a hacer no es una selfie, porque la selfie no se puede, pero vamos a sacar una foto, así después tuiteamos, ¿no? Como las cosas no existen si no las tuiteas, ¿no? Entonces, en este mundo de fenomenología digital, perdón, existe si la tuiteo y si alguien después la retuitea, ¿no? La medida de su existencia estará dada fenomenológicamente, la cantidad de likes o de retweet que tenga definirá si esto existió o no estuvimos acá una hora y Exacto. media. Es más, podían haber existido y si tenemos muchos retweets, lo hacemos existir. ya, Ese es tal el cual. problema. Recién veía, justo antes de empezar la charla, unos hologramas que hicieron María Calas dando un recital arriba de un escenario y es un holograma. Y vos la ves y es María Calas. Sí, Suda, ¿no? Y sí, sí. respira, tiene poros. Es perfecta. No Terrible. es una imagen que se mueve como la de la princesa Laia. Es María Calas en un escenario. Y María Calas está muerta. Así que es una imagen proyectada. Sí, sí, Bueno, sí. muchas gracias Víctor, Daniel y todo el equipo de Fundación Gracias a usted. y los pacientes que nos aguantaron hasta el final con la charla. Gracias a todos y quedamos en contacto. Ahí tienen todos mis datos y el PPT, por supuesto, lo pueden compartir Víctor o Daniel, ¿sí? Perfecto. Fantástico. No, Yo le Alejandro, robé muchas cada imagen a gracias. otro, así que el que roba a un robador tiene perdón. Chau, buen almuerzo, cuídense. Chao, hasta Gracias, luego. Alejandro, como siempre. Por supuesto, seguimos en contacto. Y nada, gracias a todos por estar presentes. Eh, nada, Daniel, ciérralo y estamos. Bueno, lo invitamos a seguir, por supuesto, todas las charlas que estamos haciendo en Fundación Libertad y con la Escuela de Negocios, así que ya le van a ir llegando las invitaciones y esperemos que nos acompañen. Muchas gracias a todos y buenas tardes.